Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, la tercera clase de noveno A. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y estén a salvo junto a su familia. Por favor, mantengan las medidas de bioseguridad. Antes de iniciar la clase, obviamente, empecemos registrando las diferentes asistencias como ya es de costumbre. Así que, por favor, en el momento que les nombre, tengan la bondad de desactivar, bueno, de activar su micrófono y, obviamente, responder a la lista. ¿Sí? Un segundito que se cargue el Excel y registramos la asistencia. Perfecto. Aneloa, por favor. Presente, Licen. El López acabó de llegar. Aneloa, Cabrera. Presente, Licen. Casagallo. Presente. González Lenin. Presente. González Edison. Presente. Guachamín Dylan. Presente. Guala. Presente. Hurtado Isaac. Presente. Jiménez Leonel. Presente. López Edwin. Presente. Montúfar Ezequiel. Ezequiel. Presente. Presente, Licen. Gracias. Morales Romina. Presente. Muso Derlis. Presente, Licen. Paredes Eric. Presente, Licen. Paucar Roberto. Presente. Pérez Aarón. Presente, Licen. Quispe Steven. Presente. Romero Jimmy. Presente. Ituaña Brian. Presente. Abraham y... Presente. Gracias. Yanchaguano Julián. Presente, Licen. Y Yapo, que tiene problemas de internet. Ya, perfecto, jóvenes. Entonces vamos ahora sí a nuestra clase. Voy a un segundito. Perfecto, jóvenes. Bueno, estimados jóvenes, vamos a revisar un poco de las diapositivas que vimos la anterior clase y vamos a hacer una revisión general para ir recordando en dónde nos quedamos. Entonces, miren, yo estoy ingresando desde el Classroom, ¿no es cierto? Desde donde se encuentra realmente toda la información que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, espero que ustedes, al igual que yo lo hago, puedan hacerlo de igual manera. Yo voy a trabajo de clase. En el trabajo de clase me voy a la parte donde dice diapositivas y dice clases. Y miren, yo le voy a dar clic y automáticamente me va a ingresar a las diapositivas. Para el caso, como yo estoy explicando, voy a abrir en presentaciones de Google para ir revisando las materias, ¿sí? Pero espero que ustedes igual puedan manejarlo bastante bien en las diferentes clases. Y recordemos de que ya tenemos un deber, ¿verdad? Abraham, ¿puede recordarme qué era la materia extracelular, por favor? ¿Dónde, Licen? ¿Puede recordarme, Abraham, qué era la materia extracelular? ¿No? Bueno, la materia extracelular era la sustancia encargada de alojar a las células, ¿no es cierto? Y mientras más materia extracelular existía, tenía la posibilidad de que un tipo de célula característica pueda agruparse. Recordemos de que las células se agrupan en función de la similitud y de la cantidad de materia extracelular que se tenga disponible. Vamos a recordar esa diapositiva para que no se nos olvide nunca más, ¿ya? Entonces, aquí teníamos la definición. El tejido era la unión de células especializadas que cumplen una función específica, es decir, de células iguales de que te permiten cumplir una función específica. Y la matriz extracelular es el material en que se encuentran inmersas las células que forman parte del tejido, es decir, es la sustancia en donde están las células que son iguales. Y mientras mayor o menor cantidad de materia extracelular, se van a formar diferentes tipos de tejidos. Entonces es la sustancia en donde se encuentran albergados, ¿no es cierto? Entonces, para no olvidarnos de eso nunca más. Entonces, habíamos hablado del tejido dérmico protector que se encontraba, que teníamos tres tipos, ¿no es cierto? Sus funciones generalmente eran la unión del soporte y sus células están rodeadas por muchísimas cantidades de sustancia extracelular que
que esas mismas producen. Existen tres tipos de tejidos. El tejido conjuntivo, que se encuentra, que es la capa más profunda de la piel. Como podemos ver en el gráfico, es la capa más profunda de la piel, que es la que casi está topando ya los órganos. El tejido cartilaginoso, como el que tenemos en las orejas, de que se encarga de darle un tipo de rigidez a nuestro cuerpo y que también realiza funciones de sostén, obviamente, por eso tenemos la forma de las orejas. Y el tejido óseo. La característica del tejido óseo es de que está compuesto por huesos adultos y que la forma, ¿sí?, de que la sustancia que predomina en el tejido óseo es el calcio. Por eso tienen una consistencia tan dura. Entonces, miren, antes nosotros no nos imaginábamos de que, por ejemplo, los huesos eran considerados un tejido. Pues sí, muchachos. Están considerados el tejido conjuntivo, que se encarga de la capa más profunda, el tejido cartilaginoso, que te encarga de darte formas y también de protegerte, y el tejido óseo, que se encarga de formar tu estructura. Entonces tenemos el tejido térmico o protector. También habíamos hablado un poco del tejido muscular. El tejido muscular, como su nombre lo dice, se encarga de la formación de diferentes órganos, ¿sí?, tomando en cuenta que existen diferentes funciones. Estos se dividen en tres grandes grupos. El tejido estriado esquelético, que forma los músculos que se unen con los huesos, es decir, que son los músculos que están por unirse con los huesos y son los responsables de que se realicen el movimiento. Miren, esta es la forma del tejido muscular esquelético. Son fibras alargadas que tienen la capacidad de extraerse y contraerse. Su contracción es voluntaria, quiere decir de que en función de las necesidades del ser vivo se pueden contraer. También tenemos el tejido estriado o cardiático. Como podemos ver, está acá. No tiene una forma tan uniforme como el esquelético, ¿no es cierto? Sino que tienen diferentes aberturas. La función de esta es de que se pueda contraer y expandir. ¿Y qué produce eso? Produce el bombeo de la sangre para nuestro caso, y su contracción es involuntaria, es decir, de que siempre va a estar realizando esa función independientemente si nosotros queremos o no. Y el muscular liso es aquel que se encuentra en la pared del estómago, de los vasos sanguíneos, del útero, de la vejiga, de los intestinos, etc. Y su contracción también es involuntaria, es decir, de que para que se produzca el movimiento de las comidas y de los desechos por nuestro estómago, se realiza una contracción. Y esto también no es controlada por el ser humano, sino que ya es un tema más involuntario. Es decir, de que sus funciones son automáticas. Entonces, recordemos, el esquelético es voluntario y tiene una forma alargada que permite el movimiento. El esquelético se une con los huesos del cuerpo. El estriado cardíaco es aquel que forma el tejido del corazón, ¿sí?, los órganos del corazón, forma el órgano corazón, perdón, y su contracción es involuntaria, ¿sí? Eso quiere decir de que nosotros no lo controlamos. Y el tejido muscular o liso, como el que nosotros podemos ver, es bastante parecido al del corazón, ¿no es cierto? También tiene unas aberturas. También su contracción es involuntaria y permite el movimiento, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de la comida, de la orina, etcétera, de manera involuntaria, ¿sí? Están compuestos generalmente por el estómago, los vasos sanguíneos, el útero y la vejiga. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ver otros tipos de tejidos. No son simplemente los tejidos que ya habíamos visto, ¿sí?, sino que también hay otros. Por ejemplo, los tejidos conectivos conjuntivos. Por ejemplo, la sangre, ¿sí? La sangre también es considerado un órgano. Miren, esta es una foto que yo saqué del internet, pero sin embargo yo hice la extracción del ADN del excremento de la gallina. El excremento de la gallina es color verde generalmente, pero tiene la misma forma que nosotros podemos ver en esta imagen, en el que se divide el plasma y la materia orgánica. Veamos de qué está compuesto la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo compuesto por una parte líquida que se denomina plasma, ¿sí?, que en su mayoría está formada por agua, y una parte sólida que están formadas las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y los glóbulos blancos que defienden el organismo, y también las plaquetas que actúan durante la coagulación de la sangre y ayudan a regular el ciclo celular. Entonces, cuando usted mete en una centrífuga la sangre que se le ha sido extraída, la parte de arriba va a ser el plasma
El plasma tiene una gran cantidad de lípidos, que quiere decir que es grasa, y agua, mientras que se va a precipitar como sólidos los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen hierro, ¿sí? El hierro se une al oxígeno y puede transportar la sangre a nuestro cuerpo. También tiene los glóbulos blancos que se encargan de proteger a nuestro cuerpo y las plaquetas que son los entes cicatrizantes. Entonces, miren chicos, así se ve después de pasar por una centrífuga, que es una máquina que gira a muchas revoluciones por minuto, 1200 revoluciones por minuto, y permite separar la parte líquida y grasosa de la parte sólida, ¿sí? Entonces, miren cómo está compuesto este tejido cognitivo conjuntivo, ¿sí? Que es la sangre. Y finalmente tenemos el tejido adiposo, ¿sí? Adiposo, como ustedes lo pueden escuchar, significa grasa, ¿no es cierto? Tejido grasoso. El tejido grasoso también tenemos una capa en nuestro cuerpo. Como ustedes han visto, por ejemplo, han comprado o han visto cómo cuando su mamá trae un corte de carne, la carne generalmente suele tener una capita, ¿verdad? Una capa de grasa. ¿Qué es el tejido adiposo? Es un tejido conjuntivo formado por células que acumulan grasa en su citoplasma, denominados adipocitos. Este es un adipocito. Son células que acumulan grasa. Mira, aquí tenemos el núcleo, es una célula, una mitocondria, la membrana, el aparato de Golgi, etc. Pero vemos de que en el citoplasma, estas acumulan una gran cantidad de grasa, ¿sí? Se encuentran ubicadas debajo de la piel, alrededor de los órganos, en la médula ósea amarilla de los huesos y en las glándulas mamarias de las mujeres. Entonces, ¿dónde están ubicados? En alrededor de los órganos, para proteger a los órganos, en la médula ósea de los huesos, obviamente, y en las glándulas mamarias de las mujeres. El tejido adiposo está encargado de regular la temperatura del cuerpo, es decir, de que te ayuda a mantener la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, los osos tienen una gran capa de grasa, o si no suelen alimentarse mucho durante el verano, para en el invierno tener una gran capa de grasa y que le permita mantener las reservas energéticas en las temporadas difíciles y la temperatura. Entonces, miren, regula la temperatura del cuerpo, además de que es un tejido que provee protección y amortiguación a los órganos frente a los golpes. Sin embargo, su principal función es de reserva energética. ¿Por qué en la costa las personas tienden a subir más de peso? ¿Por qué? Porque nosotros en la sierra utilizamos muchísimo de esta reserva energética que se encuentra en los adipocitos para mantener nuestra temperatura. Obviamente Quito es frío. Entonces se va a consumir muchísima de esta grasa en forma de energía para mantener la temperatura. Sin embargo, en la costa, como hace mucho más calor, obviamente esta grasa no se va a ocupar y se va a acumular en muchísimas más células o se va a acumular en esta misma célula en el citoplasma y obviamente va a permitir que usted aumente de peso, ¿sí? De ahí vamos a hablar un poquito de que por qué las personas son un poco más gruesas en la costa que en la sierra, obviamente. El tejido adiposo también es muy abundante en el cuerpo humano. Representa alrededor del 25 al 20% de la masa corporal. En el caso de los hombres. Y en el de las mujeres es del 20 al 25%. Es decir, que las mujeres tienen una mayor cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque obviamente se encuentra en las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, para que ustedes vayan viendo cómo se va, por qué se producen los diferentes fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, como resumen, jóvenes, porque de aquí vamos a hablar sobre un taller que vamos a realizar la siguiente semana. Vamos a hacer un resumen general, ¿no es cierto? Entonces teníamos el tejido animal. El tejido animal está dividido en el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Hablemos del tejido epitelial, que teníamos el epitelio del revestimiento, que es una protección, mientras que el epitelio glandular te permite segregar sustancias para que ingresen o salgan de nuestro cuerpo y poder absorber nutrientes en el caso de los intestinos o digerir alimentos con los jugos gástricos en el caso del estómago. El térmico protector, como su nombre dice, se encarga de proteger y se encuentra dividido por 3 tejidos fundamentales. El tejido conjuntivo, que es la capa más profunda y que se encuentra muy cerca a los órganos. El tejido cartilaginoso, que se encuentra de darle una apariencia firme, ¿sí? También de proteger al cuerpo. Y el tejido óseo, que se encarga de sostener al cuerpo, puesto que está constituido por los huesos. Su principal
elemento químico es el calcio. Finalmente, bueno, para continuar, perdón, tenemos el tejido muscular, que obviamente, como su nombre dice, se encarga de diferentes músculos y órganos, que se divide en tres. El tejido esquelético, que está muy unido con los huesos y se encarga del movimiento voluntario de las partes del cuerpo, y vemos que tenemos una estructura bastante larga y lineal. El tejido cardíaco, que tiene sus pequeños espacios y se encarga del movimiento muscular del órgano como del corazón, y que su movimiento es involuntario. Y el tejido muscular liso, que se encarga de del que están conformados diferentes órganos como la pared del estómago, los vasos sanguíneos, el útero, la vejiga y los intestinos, en el cual su contracción es involuntaria. Tenemos también el tejido nervioso, ¿sí? ¿De qué se encarga el tejido nervioso, jóvenes? Como su nombre dice, se encarga de la transmisión de diferentes informaciones. Entonces, se encarga de recoger la información y de transmitirla a determinados lugares del cuerpo. Para elaborar las respuestas adecuadas, forman el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Las principales células nerviosas son las neuronas, y el espacio que se encuentran entre ellas se llaman las células gliales, que realizan soporte, defensa y nutrición. Entonces, en términos generales, ¿de qué se encarga el sistema nervioso? De recoger información y de transmitirla a diferentes lugares del cuerpo. En esto se diferencian tres tipos de neuronas. Entonces, las neuronas no son nada más que células, ¿no es cierto? Se dividen las neuronas sensitivas, que captan lo que sucede en el medio interno y externo del cuerpo. Qué frío, qué calor, me golpea, ay, me duele, ¿no es cierto? Las de asociación procesan la información que les llega y elaboran una respuesta. Estoy topando un metal muy caliente. Lo transmiten las sensitivas a las células o a las neuronas de asociación, y estas dicen, hay que quitar la mano. Las motoras transmiten la información de las neuronas de asociación a los órganos que la ejecutan. Estoy topando el material caliente. Las células sensitivas dicen, está muy caliente. Las de asociación mandan la información para que digan, retira la mano, y las células motoras o las neuronas motoras producen el estímulo para que yo pueda quitarlas, para que yo retire la mano. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, esta imagen de esta neurona tiene un núcleo, y esto nos dice que muchísimo que ya es una célula. Tiene un axón que se encarga de la unión, ¿sí? Que es la parte de la unión con las otras neuronas. Tiene terminales que le permiten transmitir la información, y dendritas por donde reciben o envían los diferentes estímulos. Habíamos hablado ya de los tejidos conjuntivos, habíamos hablado también de la sangre y del tejido adiposo, ¿sí? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un pequeño taller y vamos a hablar del Explorer. Pero bueno, hagamos muchas preguntas entonces. Preguntas, jóvenes. De hecho, ustedes son los que tienen la palabra, y obviamente yo soy el que tiene que responderlas, por favor. Preguntas. Estoy listo. Ahora sí, señor González, dígame. Dicen cuál era la parte superior de la sangre, de ese como frasquito. Ya, ese es Plasma. Es un tubo de ensayo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle la imagen. Es un tubo de ensayo en donde le extraen a usted la sangre. Entonces, a usted le extraen la sangre, le ingresan a una centrífuga, que una centrífuga es una rueda, ¿sí? Que tiene la finalidad de girar muy, muy rápido. Y al girar muy rápido se va a separar la parte líquida y grasosa, obviamente por menor densidad va a ir arriba, y la parte sólida por mayor densidad va a ir abajo. Entonces, por ejemplo, ustedes le extrajeron 20 mililitros de sangre, ¿sí? Le extrajeron 20 mililitros de sangre, le ingresaron en la centrífuga y le separaron. Entonces, esta parte que se llama el plasma, generalmente lo suelen utilizar, como en el caso del COVID, para la recuperación de personas que están contaminadas, de personas que ya superaron la enfermedad, porque obviamente contiene diferente material genético y sobre todo memoria inmunológica que le puede transmitir a otra persona, y esta persona puede curarse con este plasma.
En el caso, nosotros lo vamos a desechar, ¿ya? O lo vamos a poner en otro lado. Imaginémonos de que solo tenemos la parte de acá abajo. La parte de acá abajo, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, cuando una persona quiere hacer un estudio de cómo estás tú, por ejemplo, en el tema del hierro, que se encuentra en los glóbulos rojos, van a tomar una pequeña muestra de esto, ¿sí? Una pequeña muestra que puede ser 1 mililitro. Este mililitro lo van a poner en un porta y cubre objetos y lo van a llevar al microscopio. Entonces, en ese mililitro va a contar cuántos glóbulos rojos usted tiene. Y en función de tablas referenciales va a decir, usted está muy bien de glóbulos rojos, está mal de glóbulos rojos, o está con anemia o no está con anemia. Igual pasa con los glóbulos blancos. Van a tomar un poquito de esta muestra, la van a colocar en un porta y cobre objetos, se van a poner en el microscopio y van a contar los glóbulos blancos. Ahí usted puede saber si tiene enfermedades, como por ejemplo leucemia, en el tema del sistema protector, etcétera, y de las plaquetas. También toma una muestra, los lleva al microscopio y hacen un conteo de plaquetas. En función del número de plaquetas que usted tenga en la sangre, pueden verle si usted, por ejemplo, sufre de diabetes. Recordemos de que con las personas que se cortan y tienen diabetes, se demora mucho más en cicatrizarse, ¿no es cierto? Esto quiere decir de que tiene una menor cantidad de plaquetas que las que tienen generalmente las personas que no sufren de diabetes, ¿sí? Entonces, la parte de arriba se llama plasma y la parte de abajo es la parte sólida compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Espero haya contestado su pregunta, señor González. Dicen, ¿por qué se coagula la sangre? La sangre se coagula por función de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son pequeñas células de que se encargan de unirse, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en la sangre? La sangre, la única presencia de oxígeno que tiene nuestra sangre es la que nosotros respiramos. Pero cuando usted expone la sangre al medio, la sangre comienza a secarse. Y el proceso de secarse hace que las plaquetas se unan. Y la unión de las plaquetas forma una capa. Esa unión de las plaquetas que se secan al aire, al ambiente o al oxígeno, se llama coagulación. Y la coagulación es la que te permite curar las heridas, ¿sí? Las plaquetas luego se forman las costras y es la que te permite la cicatrización. Preguntas, jóvenes. ¿No? ¿Qué es un porte cubre objetos? Ya, un porte cubre objetos, vemos si puedo ponerlo en el internet para que podamos verlo. El porte cubre objetos es donde se sostiene la muestra que se va a analizar en el microscopio. No es nada más que dos placas delgadísimas de vidrio. Como ustedes pueden ver en la imagen. Miren, son plaquitas de vidrio. Este es el porta y el cubre objetos es una capa delgadita que se encuentra acá abajo. Entonces, en el porta objetos tú le pones la sangre, le coges el cubre objetos y le tapas, ¿sí? Y ahí es donde ya se queda aplastada la muestra de sangre y tú puedes poner el microscopio y ver. Entonces, veamos el porta cubre objetos en microscopio. Miren, aquí está el portaobjetos, el cubreobjetos es súper delgado. Miren, y aquí se encuentra el microscopio, ¿sí? Miren, el microscopio lo tenemos ahí. Él señala el objeto que queremos analizar y obviamente nos va a decir. Veamos cómo se ven si nos alcanza el tiempo, sí, veamos cómo se ven los glóbulos rojos en microscopio. Así se ven los glóbulos rojos, jóvenes. Entonces nosotros tomamos una muestra de sangre y contamos los glóbulos rojos que se encuentran en esa cantidad de muestra que nosotros hemos visto. O puede ser por área, ¿no? Pueden decir, en este cuadrado que tiene 2 milímetros cuadrados de área, tiene tantos glóbulos rojos. En función de esa cantidad de glóbulos rojos, sé si estás bien o estás mal estás o no estás con anemia. Y ahora veámosle a los glóbulos blancos, ¿ok? ¿Cómo se ven los glóbulos blancos? Miren cómo se ven los glóbulos blancos. Obviamente son blancos, ¿sí? Mientras que los rojos serán de color rojo, los blancos son los que ustedes pueden ver en la parte de acá. Y las plaquetas.
¿Cómo vemos las plaquetas? Las plaquetas son estas formaciones grandes, ¿sí ven? Que se llegan a unir. No tienen fórmula de glóbulos rojos ni blancos. Pongámosle solo plaquetas. Miren, aquí están, ¿sí? No tienen forma de glóbulos, pero tienen una forma definida mucho más pequeña y súper unida, que les da este soporte estructural. Y finalmente veamos los adipocitos. Así es como se ven los adipocitos. Entonces, como ustedes pueden fijarse, es un tejido adiposo. Ya le voy a poner acá. Es un tejido adiposo, que es una célula bastante grande y bastante compacta, que generalmente suele ser de color blanco o amarillo, que es donde se suelen almacenar nuestras reservas energéticas. Por ejemplo, las personas que somos delgadas, súper delgadas como yo, es una característica que no tenemos una gran cantidad de reservas de grasa, ¿no es cierto? Entonces, realmente toda nuestra energía es producida en función de lo que comemos, de nuestro alimento. Pero generalmente cuando ya te vas desarrollando, sueles aumentar de peso. Espero que no sea mi caso, pero sí sueles ir aumentando de peso. Eso, chicos. Espero se haya quedado bastante clara la clase. Sí, espero que con los recursos que hemos utilizado el día de hoy podamos haber topado todos los temas, recordando que teníamos el tejido epitelial, que se encargaba de proteger, el tejido conectivo, que se encargaba de dar el movimiento a los huesos, ¿se acuerdan? El esquelético, el cardíaco, ¿sí? También teníamos el tejido muscular y el tejido nervioso. Espero que con estos 4 temas ustedes hayan comprendido bastante este tema, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar hablando de este tema y vamos a prepararles un pequeño tallercito, pero espero que se encuentre hasta ahí. Perfecto, chicos. Espero que tengan un gran día. Les agradezco mucho por su participación en la clase y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. No hay deber esta semana, ¿no? El deber ya está en el Classroom. ¿Sí? Hagan el deber del Classroom y cuando estemos todos igual en el Classroom, mandamos el resto de deberes para poder estar todos a la par, ¿ok? Que tengan un gran día, jóvenes. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Luego le hice... Chao, chicos. Sí.